En esta clase vamos a hablar un poco sobre las mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN, cambios en la información genética, y esto permanece en el tiempo porque es un cambio propiamente tal en uno de los nucleótidos, ¿sí? Un nucleótido se cambia por otro. Hay dos tipos de mutaciones en realidad, una en que finalmente simplemente cambia un nucleótido y otra en que se pueden agregar o sacar nucleótidos de la hebra de ADN. Estas mutaciones, estos errores en que se agrega un nucleótido equivocado durante la replicación, sobre todo estas mutaciones ocurren porque durante la replicación se agrega un nucleótido que no es. No son tampoco frecuentes, o sea, pueden ocurrir 1.000.000 por cada día en cada célula, 1.000.000 de mutaciones por cada célula por cada día. Sin embargo, la gran mayoría de estos errores que se cometen son de hecho reparados también durante el proceso de replicación, mediante este sistema de reparación que tenemos en nuestras enzimas, que incluye la actividad de exonucleasa. Nosotros somos capaces de reducir este 1.000.000 de mutaciones por célula por día a solamente 100 mutaciones por célula por día. Por lo tanto, finalmente, al final de la replicación, las mutaciones que han ocurrido son muy pocas. Por supuesto, como la mayor parte de nuestro ADN es ADN basura, la gran mayoría de estas mutaciones en realidad no importa y no causan ningún problema porque caen en una parte del ADN que no tiene importancia. Sin embargo, hay ocasiones en que estas mutaciones sí pueden ocurrir en lugares que son más relevantes porque codifican para proteínas, ¿sí? Las mutaciones más comunes son de este tipo, en donde hay simplemente un cambio de nucleótido por uno que tiene otra base nitrogenada. Por ejemplo, en este caso había una adenina y ahora hay un cambio a una citosina, ocurrió una mutación. Sin embargo, estas mutaciones, que son bastante comunes dentro de las mutaciones en general, cuando ocurren dentro de un gen, igual no provocan un cambio funcional en la proteína. Es decir, una mutación como esta rara vez cambia la función de una proteína. En cambio, estas otras funciones que son menos, estas otras mutaciones que son menos comunes y que consiste en que se agregan nucleótidos a la cadena o se sacan nucleótidos de la cadena, ese tipo de mutaciones, cuando ocurren dentro de un área codificante de proteínas, sí suelen provocar un cambio funcional, es decir, la proteína cambia su función y realmente lo que ocurre es que en la mayoría de los casos esa proteína pierde su función, pierde de poder realizar su función. En los millones de años de evolución, este tipo de cambios han llevado a cambios finalmente a generar, por ejemplo, nuevas proteínas, ¿sí? Estos cambios más radicales han llevado a generar nuevas proteínas y finalmente nuevas especies durante la evolución. Pero en el corto plazo, en las pocas generaciones en general, uno considera que mutaciones de este tipo que ocurren en un área codificante suelen desactivar la proteína que genera esa área codificante. En cambio, estas otras mutaciones de cambio de base suelen no generar ningún problema. La razón de esta diferenciación, de que estos tipos de mutaciones no causen mayores problemas, en cambio estos tipos de mutaciones sí causan problemas cuando ocurren en un área codificante, la razón de esa diferenciación está dada por algunas de las propiedades del código genético. Entonces sabemos que el código genético está escrito en estos sistemas, en estos codones de 3 nucleótidos. Y que cada uno de esos codones de 3 nucleótidos codifica para un aminoácido en particular. Y otra de las propiedades relevantes del código genético es que es degenerado, ¿verdad? Porque estos codones pueden cambiar y codificarse de todas maneras el mismo aminoácido. Así que el mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Y por lo tanto, si ocurre una mutación de partida en el tercer nucleótido del codón o en otros puntos del codón en donde no se afecte la traducción propiamente tal, a qué aminoácido se traduce, entonces una mutación en ese punto no modifica para nada la cadena de proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, si en este caso hay un codón, tenemos el codón UCU que codifica serina, pero entonces si ocurre una mutación en este tercer nucleótido del codón a cualquier nucleótido, se va a seguir codificando serina, porque el codón para serina es degenerado en el tercer nucleótido del codón. Por lo tanto, ahí ya tenemos una salvedad, ¿verdad? Cualquier mutación en ese punto prácticamente no va a provocar ningún cambio. Ahora, por supuesto que si esa mutación ocurre en alguna otra parte de este codón, sí se va a provocar un cambio, ¿sí? ¿Verdad? No sé, por ejemplo, si esta U muta a C,
Entonces, esto ocurre en el ADN, ¿verdad? Por lo tanto, efectivamente, si una T muta a C, ya no vamos a tener serina, vamos a tener prolina. Sin embargo, la realidad es que y por lo tanto en ese caso, en el caso que decía recién de serina a prolina, vamos a tener un cambio en un aminoácido, en una proteína. Sin embargo, la realidad es que un cambio en un solo aminoácido rara vez modifica una proteína en forma relevante. Por supuesto que hay ciertas partes clave de la proteína, que son los sitios activos, en donde una modificación de un aminoácido sí puede ser relevante, pero en la mayor parte de una proteína, un cambio de un aminoácido o dos o tres aminoácidos en general no hace ninguna diferencia. En algunos casos, si el cambio de aminoácido es clave, claro que puede hacer una diferencia, pero son excepciones. En la mayor parte de los casos, en general, un cambio de un aminoácido en una proteína no provoca ningún problema. Y por eso que una mutación de este tipo, en donde hay un cambio de nucleótidos solamente en el ADN, no provoca nunca o rara vez provoca un cambio relevante en la proteína. Sin embargo, como el código genético está escrito en estos codones que son de 3 nucleótidos, y cuando se ubica el AUG, que es el primer codón, se comienza esta especie de ritmo que va de 3 en 3, ese hecho hace que las mutaciones de adición o de sustracción de nucleótidos, es decir, cuando se agregan o se sacan nucleótidos en un área codificante, eso sí puede cambiar radicalmente la función de la proteína. Generalmente esa proteína se inactiva, y eso ocurre porque lo que se rompe realmente es el marco de lectura. Independiente que la mutación puede ser solamente uno o dos nucleótidos que se agregan o se sacan, eso puede provocar una ruptura del marco de lectura. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá, y este caso lo habíamos visto en otro caso anterior, pero ahora lo uso para este ejemplo en particular. Entonces acá tenemos este código genético que va UUU, CUU, AUU y así. Y el detalle es que acá hay una mutación, y esa mutación de 2 timinas en el gen provoca que este ARN mensajero lleve 2 uracilos extra. Y son extra porque acá este CUU de acá ahora está corrido, está acá CUU. Este AUU ahora está corrido, está AUU. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta mutación simple, por ser una inserción, que no es múltiplo de 3, desplazó el marco de lectura. Y al desplazar el marco de lectura, toda la proteína, todos los aminoácidos de la proteína de ese punto en adelante cambian, son distintos, porque ahora el marco de lectura ya no va así, UUU, CUU, AUU. Ahora esta inserción cambió todo el marco de lectura y ahora va UUU, UUC, UUA, UUG, y así se genera una proteína completamente diferente. Y frecuentemente lo que ocurre es que este cambio de lectura lo que hace realmente es que convierte un codón o un área de nucleótidos que no había codón de término, se genera un codón de término, y por lo tanto la proteína se corta anticipadamente, y entonces generalmente eso inactiva la proteína. Entonces por eso que las mutaciones de cambio de base, de cambio de nucleótido de una base por otra, no provocan mayor cambio en la proteína, pero los cambios de inserción o adición sí que provocan de inserción o sustracción, sí que provocan un cambio en la proteína porque desplazan el marco de lectura, si es que no son múltiplos de 3. Las mutaciones ocurren comúnmente porque hay cambios químicos de las bases nitrogenadas. Entonces, ocurre que las bases nitrogenadas a las que generalmente estamos acostumbrados a hablar en el ADN, como la adenina, la citosina, la guanina o la timina, tienen una forma química que es diferente y que ocurre espontáneamente. Por supuesto, acá como vemos, la mayoría de las bases nitrogenadas tienen esta forma, pero algunas otras pueden tener esta otra forma, y se dice que en este caso esta base nitrogenada está tautomerizada. Si estas son las tautomerizaciones, y las tautomerizaciones entonces pueden temporalmente, transientemente, convertir una base nitrogenada en una base nitrogenada que es ligeramente diferente. El problema, y esta base nitrogenada de hecho hasta tiene diferentes nombres, pero químicamente es diferente, y el problema es que una base nitrogenada que está tautomerizada se aparea con la base nitrogenada que no debe. Entonces, por ejemplo, una timina tautomerizada, en lugar de aparearse con una adenina, se aparea con la purina guanina. Sí, acuérdense que el apareamiento siempre ocurre entre pirimidinas
y purinas. Pero este apareamiento de esta pirimidina que debió haber ocurrido con una adenina, ahora ocurre con una guanina. Y lo mismo ocurre en este caso con esta citosina. Una citosina tautomerizada, en lugar en lugar de aparearse por puente de hidrógeno con una guanina, se aparea con una adenina. Y esto puede ocurrir, no en una alta tasa, pero puede ocurrir espontáneamente. Y el problema es cuando esto ocurre durante la replicación. Porque si durante la replicación esta adenina, por ejemplo, este nucleótido está en su forma tautomérica, o sea, con esta pequeña modificación química, durante la replicación, en lugar de atraer a una timina, va a atraer a una citosina. Y por lo tanto, lo que sí es que, por supuesto, luego, como esto es un cambio químico espontáneo y que ocurre hacia el lado más natural, más que hacia el otro, o sea, hacia el lado del no tautómero respecto hacia el otro lado, este cambio químico va a volver a su forma normal, pero ya ocurrió el daño, ¿verdad? Esta adenina ahora vuelve a su forma no tautomérica, sin embargo, ya durante la replicación atrajo a una base nitrogenada que no le correspondía. Y por lo tanto, esa célula hija que porte esta hebra de ADN va a tener una mutación de cambio de base. Este apareamiento normalmente era TA y ahora es CG en este punto del ADN. Lo mismo ocurre con dos tipos de fenómenos químicos en las bases nitrogenadas. Uno es el alquilamiento, que es la introducción covalente de grupos alquilos, y la otra son las oxidaciones, en donde un grupo de oxígeno se une a una base nitrogenada. En ambos casos el efecto es el mismo que en la tautomerización. Por ejemplo, una guanina alquilada, en lugar de atraer citosina, atrae timina. Una citosina oxidada, en lugar de atraer guanina, atrae adenina. ¿Sí? Entonces, estas oxidaciones pueden darse, por ejemplo, por radicales libres. Los radicales libres son especies reactivas de oxígeno, seguramente los van a ver en química, y eventualmente pueden causar mutaciones justamente por este sistema. Las oxidaciones de las bases nitrogenadas generan formas químicas que atraen una base que no corresponde. Y si esto ocurre durante la replicación, entonces se va a generar una hebra hija que tiene una mutación puntual. Ahora, estas mutaciones anteriores entonces cambian en general, son mutaciones que en general son de cambio de base, ¿sí? Pero, por otro lado, por ejemplo, la luz ultravioleta puede provocar mutaciones que son de delesión, o sea, de que se sacan los nucleótidos, o de adición, o sea, que se agregan nucleótidos. Y las mutaciones causadas por luz ultravioleta ocurren porque cuando hay dos nucleótidos que sufren el embate de la luz ultravioleta, y sobre todo cuando estos dos nucleótidos son pirimidinas, y sobre todo cuando son timinas, esas timinas pueden formar enlaces covalentes entre sí, que no es lo normal, porque lo normal es que el nucleótido está formando el enlace covalente, por supuesto, entre el fosfato y el OH del azúcar, pero en este caso este dímero, este enlace covalente está dando entre las bases nitrogenadas, y generalmente, como les digo, esto ocurre entre dos pirimidinas y más frecuentemente entre dos timinas, y por eso se dice que la luz ultravioleta causa mutaciones que son por dímeros de timina. El problema es que este dímero de timina forma un punto estructural que es muy difícil de reconocer para la polimerasa, y por lo tanto, si ocurre la replicación en este punto, lo más normal es que la polimerasa se salte este sector y genere entonces una delesión de dos nucleótidos. A veces el cambio estructural puede ser más grande y puede provocarse la delesión o la adición de más. Afortunadamente para este sistema, como para todos los otros, por supuesto, tenemos sistemas de reparación. Y el sistema de reparación que funciona, uno de los más relevantes para reparar este problema de los dímeros de timina, que son enlaces covalentes, es mediado por una enzima que se llama PRE. Se llama una fotorreactivación porque la enzima PRE es dependiente de la luz, y con razón, ¿verdad? Porque si en general este tipo de mutaciones de dímeros de timina son provocados por la luz ultravioleta, también tiene sentido que la luz active la enzima que los repara. Y la forma en que funciona esta reparación es que la enzima PRE es capaz de cortar el enlace covalente entre las timinas. Puede reparar sencillamente de esta forma el dímero de timina.
Por otro lado, el dímero de timina, y no solo el dímero de timina, sino también los otros tipos de mutaciones, pueden ser reparados mediante un sistema genérico, que es el que existe de reparación y el que depende de nucleasas. A veces son exonucleasas, es decir, empiezan a romper desde un borde del ADN, o a veces son endonucleasas, es decir, pueden romper desde el medio. De cualquier forma, las enzimas que están involucradas en la reparación siempre empiezan con una nucleasa, porque la nucleasa es capaz de sacar el sector que está dañado. En este caso, una nucleasa, entonces, una enzima nucleasa percibe este dímero de timina y simplemente saca todo el sector que está dañado, muchas veces el sector aledaño. Es una nucleasa porque es capaz de sacar nucleótidos. Por otro lado, luego viene una polimerasa, y esa polimerasa, a partir de este último nucleótido, es capaz de simplemente rellenar, como lo hace siempre, de nucleótidos. Así que polimeriza, agrega los nucleótidos para rellenar este sector que quedó sin ADN luego de que la nucleasa sacó ese trozo de ADN dañado. Pero queda esto, entonces, como sabemos, este NIC, y ese NIC lo puede sellar la enzima ligasa. Ese enlace covalente lo sella la enzima ligasa. Así que si bien por una parte los dímeros de timina pueden ser reparados mediante el sistema de la PRE, también pueden ser reparados mediante el sistema de reparación tradicional del ADN, que supone la acción de una nucleasa que saca el trozo dañado o mutado, y luego una polimerasa que rellena el sector que falta y una ligasa que sella el enlace covalente final. Y entonces no solo el dímero de timina, sino también estas mutaciones puntuales de cambio de base también pueden ser reparadas mediante este sistema. En este caso, por ejemplo, hay erróneamente variado un uracilo a una guanina. Viene una nucleasa, algún tipo de nucleasa que es capaz de sacar ese nucleótido errado, y luego una polimerasa rellena con el nucleótido que corresponde y una ligasa finalmente sella este enlace covalente. Así que este sistema de nucleasas, polimerasas y ligasas es el más común de reparación. Ahora hay un detalle acá en este sistema, ¿verdad? Y que es un detalle del que quiero hablar un poquito, que ¿cómo sabe la polimerasa cuál es el nucleótido errado? O sea, en este caso, claro, es obvio porque es un uracilo, pero ¿qué pasaría si fuera una timina? ¿Cómo sabe la polimerasa que la base mutada es la timina o que la base mutada es la guanina? A lo mejor acá había una adenina. En el caso de la Escherichia coli, esto la polimerasa lo sabe porque la Escherichia coli metila, y los procariontes en general, metilan las adeninas de su ADN, pero luego de la replicación. Por lo tanto, hay un momento, luego, inmediatamente después de la replicación del ADN, en que hay una hebra, que es la hebra antigua, que se encuentra metilada, pero la hebra nueva no se encuentra metilada. En ese punto es que su enzima escanea el ADN en búsqueda de mutaciones, y entonces sabe cuál es la hebra antigua, sabe cuál es la hebra original, porque es la hebra que tiene metiladas sus adeninas en esta combinación de nucleótidos GATC. En cambio, la otra hebra no. En los eucariontes no está totalmente claro cómo es que se reconoce una mutación. En general, los eucariontes no metilamos nuestras adeninas de esta forma, así que no se sabe cómo se discrimina, pero está claro que obviamente sí se discrimina. Pero claramente el sistema eucarionte también puede distinguir entre la hebra antigua y la hebra nueva que tiene la mutación, porque tenemos una gran capacidad de reparación de mutaciones. Eso es lo que no está totalmente claro cuál es el sistema de discriminación. Entonces, la mayor parte de las mutaciones que ocurre y también la mayor parte de las mutaciones que son heredadas y que tienen importancia en la evolución son mutaciones puntuales que ocurren de esta forma y se reparan de esta forma. Si ocurren en uno o dos nucleótidos durante la replicación. Durante la replicación se producen la mayor parte de las mutaciones que la mayoría son reparadas, pero también las que después pasan a la herencia. Sin embargo, eventualmente existen daños en el ADN que son de mucho mayor escala, donde un trozo muy grande del ADN se rompe o se daña, y en muchos casos esto ocurre por problemas mecánicos, porque el ADN se tuerce o mecánicamente cambia demasiado radicalmente, y entonces se dan daños que son graves y que son grandes en el ADN y en el cromosoma. En algunos casos esto simplemente
se hace vista gorda y se unen las dos puntas para reparar el cromosoma, que es lo más importante, ¿verdad? El cromosoma no puede quedar roto en dos. Entonces, para reparar el cromosoma simplemente se pierde este trozo, se cortan los trozos que sobran y se unen las puntas con ligasa. Pero en otros casos se puede llevar a cabo una reparación en donde se copia al cromosoma homólogo. Esta copia del cromosoma homólogo es un proceso que es similar al crossing over, pero en este caso hay uno de los cromosomas que va a copiar al del frente y el del frente no va a perder un pedazo, no va a intercambiar un pedazo. Esto hasta cierta parte es cierto, porque es verdad, pero hasta cierta parte no, porque la verdad es que el cromosoma homólogo del cual se copió la información por este cromosoma que estaba dañado, también termina con un pedazo del cromosoma del frente, por lo tanto efectivamente hay una recombinación, hay un intercambio, pero es el cromosoma que más queda con información, por supuesto, desde el cromosoma de homólogo, es aquel que fue dañado. Esta área que fue dañada entonces fue reparada copiando el cromosoma homólogo. Y este tipo de reparación entonces se puede dar cuando hay daños mecánicos y cuando son daños más grandes en el ADN. Y así no perder información, ¿verdad? Solamente que se pierde un poco de información, pero se copia la información del homólogo que, como sabemos, es muy parecida, ¿verdad? Por promedio un 99% parecida. Igual.